Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un episodio macabro más de su podcast de confianza, Glitter Amargo. Frida, ¿cómo estás? Hola, Lenka, muy bien. Estamos entregándonos a esta cuestión de lo macabro desde un aspecto, digamos, de reflexión filosófico, artístico, estético, porque bueno, hemos tenido ya dos episodios donde hemos hablado de él desde una vista, pues, muy realista, muy humana en el sentido de derechos humanos, de cuidar también la vida, ¿no? Que se mueve en nuestro entorno, pero también es cierto que nos está dejando esa reflexión de alguna forma, el ser humano, las personas, tenemos e incluso animales, ¿no? Tenemos por instinto, de alguna forma, dentro de un rango sano, dirían ahorita entremos para ello, dirían los psicólogos, una sana curiosidad morbosa, ¿no? Donde nos recuerda a la vez nuestra propia muerte, nuestra sexualidad, esos temas que moralmente o en la ética del momento están en estigma, tal vez, ¿no? Porque implica justamente cuestiones muy perversas en el sentido de la muerte propia, la violencia, pero también de otros que son más fáciles de estar en libertad, ¿no? Como la sexualidad, por ejemplo. Sí, Free, además de que creo que, o sea, como lo tú dices, lo traemos dentro y creo que también dependiendo de cada cultura y de las diferentes partes, o sea, de donde vengas en el mundo, tienes una aproximación distinta y nosotras, especialmente como mexicanas y transmitiendo este podcast desde México, también aquí en especial hay una dualidad muy importante en nuestro ser, ¿no? De estas dos visiones de lo tétrico, de lo macabro, de la muerte, que de alguna manera es de ahí, o sea, que lo macabro y lo tétrico, lo fúnebre, todo está relacionado justamente con cómo concebimos la muerte, ya sea el deseo de muerte o el miedo a la muerte, que es lo que tenemos adentro de estas pulsiones. Este tema se dio de una manera muy orgánica como resultado de los temas que habíamos estado tocando en los episodios anteriores. Tenemos el de Nota Roja, con nuestra invitada Vivian Rico, y tenemos el de también el feminicidio y también del papel que tienen los medios en la forma en la que muestran la violencia, en la que muestran la muerte. Era muy importante como, creo que este episodio era importante justamente porque no es una idea de que, o sea, son dos formas distintas de verlo y de alguna manera no están peleadas la una con la otra, ¿no? ¿Cuáles son los límites de, o sea, no es así de, no, no puedes ver sangre, no puedes, entonces porque eres una persona terrible y entonces eso te va a inducir a hacer cosas espantosas, ¿no? No va por ahí, ¿no? Es más bien cómo lo diferenciamos, creo que en los episodios pasados ya quedó muy bien marcado, pero ahora exploremos este otro lado, ¿no, Free? Como esta idea de que a ti y a mí además es algo que pues nos llama siempre mucho la atención, como esta estética, lo gótico, por ejemplo, que tú ahí en especial tienes mucho conocimiento al respecto, y todo este otro lado que también desemboca en las artes y nuestra manera de sublimar estas pulsiones y deseos y miedos. En efecto, Alenka, así que si gustan, procedemos a ir a nuestro glosario. La regla de Lilith. Alenka, estando buscando conceptos que se relacionan de alguna forma al tema que hoy tenemos, como de lo bueno, lo malo y lo feo, diría la película, que en este caso sea de lo grotesco, lo feo y el morbo y más cuestiones, pues me gustaría empezar con el morbo, ¿no? Está definido, ya saben, por la Real Academia Española o por cualquier otro diccionario que ustedes gusten, dice atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida o que va contra la moral establecida, que también está relacionado un poco a la frase que tú nos citabas en los episodios anteriores. Ah, sí, Ibargüengoitia decía justamente, hablando de la nota roja, aquí lo tengo, refleja la moralidad de los tiempos. Bien, entonces el morbo, pues justamente va contra
esa moral establecida, ¿no? Entonces por eso decimos que entra en esos terrenos del oculto tal vez. Y bueno, en la psicología, como les decía al inicio, lo trata como una curiosidad morbosa dentro de un rango sano, ¿no? Donde de alguna forma todas las personas tienen ese morbo, ¿no? Esa curiosidad. Y ya más bien hay que echar ojo cuando se convierte en una enfermedad, ¿no? Alias patología. Entonces, em, diríamos también, por ejemplo, recordemos si vieron Los Simpsons, que es un referente universal para estos tiempos ya. En uno de los episodios, Homero tiene que dar clases y se supone que va a dar clases de matrimonio. Y entonces está como, ni siquiera sabe qué decir en su clase, pero de repente ya todos como que ven que no es bueno y se van y dice, ay, Marge, su esposa, me dijo me dijo algo, ¿no? Y entonces eso como que a los que ya se iban dijeron como de, "Ah, chismecito, ¿no? Que no te está yendo bien en tu matrimonio, cuéntanos", y todos, ¿qué?". Y entonces de repente ahí se generó el morbo y por ese morbo, por la chisma, pues, es que se quedaron a su curso de enterar de cómo funciona un matrimonio a través del fracaso del matrimonio del ponente, ¿no? Entonces, que es un poco también el reflejo de lo que veíamos en otros programas, donde al estar enfrentándonos a una realidad poco favorable, poco positiva, nos vemos y nos analizamos a nosotros mismos de, bueno, al menos no me fue tan peor, ¿no? Al menos no estoy en ese caso, entonces puedo, ser un poco, o sea, no deprimirme, ¿no? O tener otra actitud. Y aleccionar a los demás también. Ajá, exactamente. Y es algo como que se da naturalmente, pero ya hemos analizado que, bueno, también hay que tener a ciertos límites, ¿no? Aunque sea éticos, ya no digamos morales, ¿no? Pero sí, quería ponerlo como ejemplo porque creo que podemos entrar en esos terrenos ahorita desde el pico del iceberg, ¿no? Para ir bajando en él. Y bueno, todas las personas tenemos este umbral o zona sana del morbo y como tú lo mencionabas también, se va de alguna forma sublimando, ¿no? Te expones por búsqueda propia o porque fuiste a algún lugar y te pusieron la imagen enfrente y de alguna forma tú al estar viendo desde ese punto de vista, digamos donde está la cámara, ¿no? En el cual tú estás también ahí con tus ojos viéndolo, te pones en el lugar del victimario, ¿no? O sea, o de las personas o sea, no de la víctima o no de la situación que está ahí, sino desde la que está viva y que ejecutó o testificó o está ahí, ¿no? Fuera de esa escena. Y eso también, ahí es donde tú dices, de una forma, lo sublimas, ¿no? Para algo como decir, híjoles, qué horrible, esto no está bien, o qué horrible, tengo que escribir un poema, uy, qué horrible, tengo que hacer algo, tengo que hacer un movimiento, o sea, te propicia, lo sublimas a algo positivo, ¿no? Algo que tenga una salida con una función humana, funcional, social, ¿no? Personal, artística, incluso. En cambio, es la línea cuando se puede convertir en una patología que se vuelve una cuestión obsesiva, ¿no? De buscarlo, y en algún momento ya hasta de ejercerlo, ¿no? De cometerlo, de perpetuarlo. Y es ahí donde ya depende los límites, ¿no? Si, por ejemplo, fueran cuestiones de comida, pues bueno, también todo exceso nos lleva a desastres en el cuerpo, en la salud, en los entes sociales, ¿no? Si también, por ejemplo, te digo, con la comida, si de repente dicen, ay, pues no tiene malo que me dé un atascón de 1000 tacos, ¿no? Pero, y como de eso es grotesco, de alguna forma, ¿no? Ver ese espectáculo, estos concursos de comida de alguna forma, o el mukbang, ¿no? Que se ha vuelto tan famoso en redes, de alguna forma es esa también, es esa búsqueda de lo grotesco en el consumo de alimentos, que en un extremo pues puede generar un daño a la persona que lo hace, ¿no? Si no se entrenó, si tampoco tiene un plan para poder bajar todo eso, o sea, estar sano, ¿no? De todo eso que se ha ingerido, en fin, cualquier cosa que a ustedes les genere morbo tiene un límite en lo, digamos, relativamente sano, natural y ya el que podría generar alguna patología, ¿no? Que también esto deriva en otro concepto que les quiero mencionar, que son los pensamientos intrusivos. No encuentro aquí
definición en mi libretita, pero los pensamientos intrusivos se definen como, ya lo encontré, aparece, y yo creo que porque todas las personas lo tienen también, son esos pensamientos que de manera espontánea e incontrolada aparecen en tu mente y te generan ese malestar emocional y te dejan un poco perturbada como de, ay, ¿por qué pensé eso, no? Usualmente se dan en diversas etapas de la vida, pero más cuando se está en estrés, y puede ser un estrés de todo tipo, digo. Actualmente cualquier situación en este mundo es estresante, entonces desde una situación tensa en la familia, en el trabajo, en la calle, cualquier cosita de esas puede de repente hacer que tu mente al estar en ese estrés tenga un pensamiento intrusivo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, porque me asustó ese pensamiento, dije, ¿por qué pasó eso por mi mente, no? Tal vez tenía como 12 años y yo tenía mucho, no tenía muchos, pero tenía en ese momento un hámster. Y de repente, así, un segundo en la mente pasó como de, ¿qué pasa si lo meto al horno, no? Pero es un pensamiento que en cuanto apareció y se fue, mi corazón se quedó como de, ¿por qué pensé esto, no? Y yo dije, evidentemente no lo voy a hacer, qué horrible, yo soy activista por los derechos de los animales, y sin embargo ese pensamiento intrusivo, como lo define la psicología, pasó por mi mente, ¿no? Y lo dejé ir, me asustó y me quedé pensando como, ¿por qué no? Y hay mucha gente que se siente muy mal por tener de repente estos pensamientos que son flashes y que ahora se sabe que son de alguna forma normal al comportamiento, a la mente humana, y también hay que tener ojo cuando ya se hacen obsesivos y ya de plano se cometen, ¿no? Ahí ya hablaríamos de una patología. Y que alguna vez leí que ese tipo de pensamientos como el que tú tuviste de tu hámster también son una especie de mecanismo de defensa. Pasa mucho en este texto que estaba leyendo, justo que los papás de pronto se imaginan el peor escenario con sus hijos, como qué pasaría si se me cayera y rodara por las escaleras y se rompiera, o si fuera y me tiraran los dedos y entonces se electrocutara y se muriera, y se ven teniendo estas imágenes terribles y diciendo, debo ser una persona horrible para estar pensando esto sobre mi hija, pero realmente tiene que ver con un mecanismo de protección, de que tienes los peores pensamientos justamente para evitar que sucedan. Hay un texto dentro de Shakespeare que es que habla de lo que sería creo que Lady Macbeth dice justamente, si yo tomara a un bebé y lo azotara contra la pared y se desparramaran los sesos y los viera caer, o sea, ella diciendo como de no hay problema, lo haría, pero de ese texto, ya sé que lo ligué de una manera extraña, pero de ese texto en lo que yo leí desembocaba esta idea de decir, a veces tenemos los peores pensamientos sobre nuestros hijos para justamente prevenir que algo peor suceda. Era nada más algo que quería contar ahí. No, y sí, sí está súper bien ligado porque también Shakespeare está muy ligado al morbo, ¿no? A lo grotesco, que justamente íbamos bajando en este iceberg, ¿no? Y entonces justamente esto nos hace reflexionar sobre, lo mencionas, ¿no? Ese mecanismo de protección también, de imaginar escenarios para entonces estar prevenide, y que ahora con las mujeres lamentablemente, porque ya vimos que no es la norma, uno, cuando empiezas a crecer, a desarrollarte, sales a la calle ya con varios mecanismos, ¿no? De si pasa esto tengo que ir por allá, si pasa esto tengo que hacer esto, o sea, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y de esa forma también reflexionamos cuando estamos ante una cuestión morbosa sobre nuestras fobias, la muerte, como decíamos, la sexualidad. Y de ahí, por ejemplo, ya queremos entrar a lo grotesco, que se define de varias formas, pero se resume como algo extravagante, incluso de mal gusto, como algo grosero, ¿no? También se refiere a lo suntuoso y viene del italiano grota, que es gruta. Y ahí quiero leer un poquito. Esta, Esto viene en un libro que se llama Lo grotesco en el arte y la cultura occidental, la imagen en juego de Frances S. Connelly. Y yo lo encontré en la plataforma de Script. Mm, Entonces, bueno, yo creo que también lo pueden encontrar. Y si lo conseguimos, pues estará en nuestra librería maldita también, ¿no? Para que ahí lo puedan checar. Y en esta introducción tiene una cita que les quiero leer. Primero,
cita a Leonardo da Vinci, que dice, tras haber permanecido ante la entrada de una gruta algún tiempo, dos emociones contrarias me asaltaron, miedo y deseo. Miedo por la gruta oscura, tan amenazadora, deseo por ver si había alguna cosa maravillosa en su interior. Y yo creo que ese sentimiento es el que nos invade justamente cuando estamos de repente, pues sí, cuando estamos en esa situación doy clic, no doy clic, porque estoy en esa ruta de no quiero ver, pero a la vez me llama, ¿no? Esas contradicciones que nos pulsan y nos llaman y de alguna forma ya queda en nuestra ética o inmoral o en el deseo inmediato de entrar a la gruta, ¿no? A esa gruta oscura. Y de alguna forma, si somos demasiado inocentes como la carta del tonto en el tarot, pues entrar de una forma que nos va a llevar el tren, ¿no? Porque no estamos preparados, tal vez psicológicamente, emocionalmente, y esas imágenes o cuestiones nos impactan. O cuando de alguna forma ya llevas un camino recorrido en ciertas cuestiones que te permiten tener más herramientas para entrar a esa gruta, ¿no? Tal vez una lamparita, tal vez no sé, herramientas que te permitan explorar una gruta oscura, ¿no? Creo que eso también es importante. Y que eso me hizo pensar que de alguna manera una manifestación moderna de eso es el urbex, tal cual, ¿no? Ir el urbex, que es especie de práctica donde vas y te metes a lugares abandonados a ver qué te puedes encontrar. Hay personas que van con distintas perspectivas, hay personas que van con la idea de, a mí me gusta el urbex, pues es como esta idea de querer explorar un espacio que tal vez no ha sido tocado. También hay quienes como de puede haber fantasmas aquí, puede haber como, yo fui al Valle de las Monjas hace poquito y hay un lugar que es como, le llaman el Castillo de los Duendes, luego lo googleé, pero es como una construcción, Frida, súper antigua, así vieja, cubierta, así como de plantas, pero está en un lugar bardeado, así como privado, y entrar es como todo este rush, así como de un chingo de adrenalina y miedo, tanto si crees como en cuestiones metafísicas, tanto de lo que te puedas encontrar o no crees, porque yo no tengo esa tendencia en mí mucho, para nada, pero a la hora de estar allá adentro, yo decía como de voy a tocar las paredes y ver qué siento y así, y luego tú lo sabes que algunos días después te llamas y dices, estoy asustada, no sé qué he hecho. Entonces, pues también el urbex es una manifestación tanto de ese peligro, puede ser metafísico o literal el peligro de estar entrando a un lugar prohibido donde sí también a veces me ha tocado que llegue la policía y bueno, más miedo a los vivos y a la policía que a los muertos, efectivamente, ¿no? Exacto, o sea, y van de ahí que conforme uno va madurando, tal vez en este camino de la vida, es que tienes esas herramientas, ¿no? Para explorar hasta dónde avanzas en una cueva oscura si no tengo ninguna herramienta, o si ya tengo como un videojuego, ¿no? Ya tengo más o menos herramientas, o ya tengo todo el equipo y ya soy nivel ultra plus, ¿no? Justamente a eso es, y el Urbex creo que lo pones como un gran ejemplo porque es ese de cruzo o no cruzo, ya entré a la primera estancia, avanzo o no avanzo, vi que algo se movió ahí, es un fantasma, o sea, es algo que no me va a hacer daño de alguna forma, o tengo que correr porque pues es un humano, ¿no? Es un humano que quién sabe qué pueda pasar aquí, ¿no? Em, o tal vez está tan antigua esa cuestión que incluso se corre la vida, ¿no? Ahí por un deslave o que se caiga algún techo, en fin, varias cuestiones que pues sí, justamente quisiera continuar con esta idea que te decía del libro, porque va muy relacionado a esto del urbex. Dice, es posible que podamos entender mejor lo grotesco si consideramos las fértiles asociaciones de su homónimo, la gruta. La gruta se asocia a la fertilidad y al vientre, así como la muerte y la tumba. Es terrena y material, una cueva, una boca abierta que nos invita a descender a otros mundos. Es un espacio donde se concibe lo monstruoso y las maravillas de nuestra imaginación. Si lo grotesco nos lleva más allá de los límites del mundo que conocemos, también nos recuerda nuestros propios límites y nuestra propia mortalidad. Frente a la gruta, de Leonardo da Vinci, que citábamos también al inicio, se ve atrapado entre la fascinación y el miedo. Lo grotesco también provoca respuestas tan contradictorias como sus significados, fusionando humor y horror, ingenio y transgresión, repulsión y deseo.
como un minotauro, una sirena o un cyborg. Lo grotesco no es ni una cosa ni otra, y esta criatura límite vaga por las fronteras de todo lo que es familiar y convencional, que también nos lleva a otra definición desde el psicoanálisis de lo siniestro. Lo siniestro es algo que es familiar, pero extraño a la vez. Entonces dices, me acerco, no me acerco, ¿cómo lo enfrento? Puede ser un poco como, o sea, lo siniestro dices que es algo entre familiar y no familiar, o sea, sería como de alguna manera la segunda mamá de Caroline, de Coraline, perdón, de Coraline. Definitivamente, ese es un mundo siniestro porque al verlo dice, esto es familiar y entonces como que me puedo mover ahí, pero de repente es eso lo siniestro, porque es familiar, pero de repente ya no es, o sea, no es igual, aunque es igual. Entonces, y de ahí se genera, ¿no? Toda una cadena de acciones, tal vez. Y yo creo que eso sería de los encuentros más espeluznantes que hay, ¿no? De algo que te es familiar y de pronto no lo reconoces. Alguna vez me pasó a mí con mi gato, ¿no? Que cuando regresé de viaje, o sea, tenía un amigo que lo venía a alimentar, pero cuando regresé, mi gato, que era muy cariñoso conmigo, de pronto de la nada ese día llegué y me veía como muy raro y me saqué de onda y en algún momento yo estaba hablando por teléfono con mi mamá para decirle, ya llegué a México, estoy todo bien, y él como que me atacó, me desconoció muy cabrón. Y eso fue súper, o sea, fue muy fuerte para mí. O sea, porque yo sé que no sé, algo ahí muy extraño sucedió y fue muy loco. O sea, yo creo que estaba enojado. O sea, no piensen que no estaba bien cuidado. Lo dejé con alguien y estaba muy bien, estaba gordito, todo bien. Pero yo creo que se sacó mucho de onda. El punto es que creo que el mejor ejemplo aquí fue el de la mamá de Coraline, la segunda mamá de Coraline, la de los ojos de botón. Pero bueno, ese es el punto. No sé si tienes otra definición, Free, pero yo quería agregar a la tuya. Bueno, no a la tuya, sino dentro de lo macabro, algo que encontré que no había como un origen bien definido del término macabro, donde yo lo investigué, pero decía que parecía venir de danza macabra, que es un género teatral popular en Europa del siglo XIV, que tal vez está inspirada en la muerte de los hermanos macabeos, por eso macabro, macabeos de los hermanos macabeos, que está descrita en el Antiguo Testamento. Es una gran sátira social, la danza macabra, que contempla la muerte como elemento unificador de toda la humanidad. O sea, era una forma de representar en un momento justamente donde había toda esta separación de clases, ¿no? O sea, entre las personas que vivían bien y toda la demás población que estaba bastante miserable en Europa, de decir sí, pero la muerte nos une a todos por igual, no importa que seas el príncipe, el rey o que seas un plebeyo, tal cual, un esclavo, es un unificador social. Entonces eso me pareció muy interesante. No se sabe si eso surgió primero en artes plásticas o en artes escénicas, pero también de ahí todas estas frases como la que tú alguna vez mencionaste, Memento Mori, Vanitatum. Tú cuéntanos, Free. Sí, completamente relacionado porque estas imágenes ahora que se utiliza justamente es en referencia a ese periodo en el arte, donde se propiciaba mucho hacer pinturas o estética, ¿no? Arte en torno a la muerte, donde justamente es el memento mori o vanitas, que es el recuerda que morirás, ¿no? Exponte a esto porque, o como en otro episodio anterior que les leí un fragmentito de un cuento de así como me veo. Así como así como te miras, yo me miré, así como me veo, te verás, ¿no? Para que podamos justamente ser conscientes de nuestro periodo en esta vida, ¿no? Nuestro paso en el tiempo y no estemos pensando que vamos a ser perpetuos y mejor ponernos en acción en el presente porque es el que tenemos para antes de llegar a ese momento de vanitas, ¿no? Entonces sí, va completamente relacionado y que justamente también de la palabra y del concepto de lo grotesco a la literatura pasa el término de burlesque, ¿no? Donde se genera toda esta cuestión, esta corriente de burlarse, ¿no? De la moral, de lo ético, de la sociedad, y la gente pues al ver esa afrenta pues justamente lo decía, es que esto es grotesco, esto es morboso, esto es todo, todas esas acepciones negativas, peyorativas, ¿no? De alguna forma, y que se van considerando tanto si lo vamos a la literatura, artes plásticas y demás, como arte menor
porque no va hacia lo luminoso del ser humano, ¿no? Pero también las oscuridades de la humanidad nos dejan mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, los artistas clásicos considerados dentro del arte grotesco tenemos a El Bosco, pues recordemos, ¿no? El Jardín de las Delicias, que para mí no es grotesco, pero bueno, para la época lo era, ¿no? Pero por todo esa imagen que había, esos significados, esa afrenta, ¿no? A las cuestiones religiosas de la época y la moral también de esos años. Bueno, tenemos a Goya, recordemos los grabados de Goya que son pues justamente de lo que mencionamos también, ¿no? De mujeres representadas como brujas, de esta serie de donde se veían personas pues enfermas, como también cosas, ahora sí que valga el término, grotescas, ¿no? Que para la época era que, ¿por qué tengo que estar viendo esa fealdad, esas imágenes, ¿no? Y que Goya lo plasmó muy bien con su serie de grabados. Tiziano también, Caravaggio y Edvard Munch. En las artistas que hemos tenido aquí, por ejemplo, yo podría considerar que tanto Toyen como Miriam, se me falta el nombre, el apellido de Miriam, pero Miriam Khan. Miriam Camp creo que podríamos considerarlas dentro de este arte grotesco, ¿no? De hecho, sí, Free, no lo había pensado, pero Miriam Khan totalmente también es una representante de eso. Y es curioso porque cuando decías lo de burlesque, y Miriam Khan también tiene esta cuestión de unir mucho la muerte, la violencia y la sexualidad, ¿no? De una forma muy burda, que también, si lo pensamos, el cine splatter, el cine de terror, el cine gore, y el slasher que les comentaba en el episodio pasado, que es un cine que surgió justamente porque un productor tenía sangre que le sobraba y estaban haciendo una película porno y entonces introdujeron la sangre en la película pornográfica y se volvió un super hit porque pues mezclaba dos cosas que a las personas les encantaban, que es el sexo, que de alguna manera es representación de vida, y la muerte, ¿no? Y la sangre y esta violencia que además, o sea, justamente en el género de terror siempre es así, ¿no? O sea, siempre es como esta imagen de las mujeres súper voluptuosas y que entrando un segundito al tema pasado de la nota roja, también esta idea moralina de quiénes eran las que siempre terminaban muriendo primero, ¿no? O sea, la que sobreviviera, la buena y que no había seguido esas normas, y las que morían eran las otras, las muy sexuales, ¿no? Y siempre ya sabías que iban a ser las primeras en morirse de alguna manera. Pero también, o sea, entrando a este tema de la muerte y la sexualidad en las artes, tenemos libros como Las lágrimas de Eros, de Georges Bataille, Bataille, que es un autor muy reconocido, pero que yo no sé pronunciar bien. Y tenemos también a Eric Fromm, con El corazón del hombre, que él ahí acuña el término de necrofilia para aplicarla a las manifestaciones y pulsiones que son destructivas. Claro, justamente también de estas pinturas, de los artistas que referíamos de épocas ya muy pasadas, como Caravaggio, Tiziano, Goya, El Bosco, pensemos, si tienen las referencias, y si no, googleanlas también ahorita, ponemos algunas referencias en redes, pero imaginémosla y qué son, es sangre, son cuerpos, son géneros también, son sexualidades, son enfermedades, destrucción, ¿no? O sea, como que todo junto. Recordemos también, por ejemplo, Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Es una imagen también muy fuerte, incluso para la época actual, ¿no? Porque pues es un adulto eh, caníbal, ¿no? Ahí con un cuerpo pequeño, más pequeño que él, decapitado y toda la sangre escurriendo. También, por ejemplo, este escudo que se tiene en el museo con la medusa plasmada de Caravaggio, también pues la sangre escurriendo, las serpientes ahí, todos los retratos que hizo, bueno, todas las representaciones justamente de de decapitaciones, se me falta el nombre, pero donde esta mujer a su agresor le corta el cuello, ¿no? Esa es una imagen también muy famosa de Caravaggio. Este, Es bíblica también, es la que pide la cabeza, ¿no? esa es Salomé, pero Ah, esta es otra, donde está esta mujer que fue abusada por esta persona. Susana y los viejos.
Ahorita no lo recuerdo, pero le vamos a dar el dato y se ve cómo está cometiendo ahí el asesinato y su nana está ahí también como viendo, ¿no? También de Caravaggio tenemos estas escenas bíblicas donde está Cristo con el hueco, ¿no? De que le hicieron la herida por la lanza y está uno de sus círculos picándole con ojos morbosos, ahora sí, ¿no? Si esto es real y le está metiendo el dedo en la herida, ¿no? Entonces, de ahí, de estas La pinturas, incredulidad de Santo Tomás. Se ah, llama. buena Exacto. memoria, Elenca. Y de ahí justamente se va generando este género del gore, o sea, ya ellos lo hacían, ¿no? Pero fue ya en tiempos, digamos, más modernos que esos de Caravaggio y demás, que se definió como tal y viene toda una oleada en diferentes vertientes, ¿no? Y de alguna forma eso también nos mete en cuestiones estéticas de las artes, donde también nos preguntamos cuál es el límite de algo estético. Por ejemplo, yo te comentaba cuando planeábamos este programa de que en los anales del arte, muy particularmente arte contemporáneo, que el arte contemporáneo lleva llamarnos así ya 100 años, entonces creo que ya vale la pena darle otro nombre, ¿no? Porque lo contemporáneo de ahorita, pues es prácticamente muchas copias de, ay, se me fue ahorita, de quien hacía el arte objeto. Duchamp. De Duchamp, exactamente, R. Mut. Entonces, bueno, creo que a 100 años de hacer eso, de eso mismo, pues bueno, podríamos evolucionar un poquito más o mencionar si ahorita esa corriente al menos está estancada, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, dentro de esa corriente que se generó también todo el performance, ¿no? Tenemos artistas que nos han puesto a plantear estas cuestiones de la ética, más que de la moral, yo creo que de la ética, porque implica la exhibición de la muerte en vivo, ¿no? De la posibilidad de matar a alguien en el acto performático. Por ejemplo, tenemos, no quisiera dar el dato completo para justamente no fomentar al morbo, yo creo que insano, pero hubo un expositor de Costa Rica en el siglo pasado, o sea, en 1900 algo me parece, o sea, 1990 y algo, en el cual eh, le pidió a unos niños que le trajeran un perro que vivía en la calle y lo puso en su exposición que se tituló Eres lo que lees. Esa pared que decía Eres lo que lees estaba conformada por muchas croquetas de perro, ¿no? Croquetas, croquetas, croquetas. Y enfrente de ese gran texto amarró al perrito de la calle y lo dejó morir ahí de hambre. Y esa fue la exposición, ¿no? Me imagino que tenía una onda muy filosófica y demás, pero aquí es donde nos planteamos esa cuestión, ¿no? De la ética básica, de poner a alguien a que muera por un fin estético. ¿Tú qué piensas de ello? Ale? Pues, o sea, sí, no, eso está terrible porque además, o sea, creo que el chiste del arte no es ser literal, es poder sublimar y transformar esos mensajes. O sea, cuando tú estás apropiando de un perro, literalmente, no creo que sea, o sea, según lo que yo opino, no cumple la función del arte, que es como realmente sublimar el mensaje, o sea, no darlo de la manera obvia y burda, sino es como una transmutación, es alquimia de alguna manera. Creo que también hay este viaje de los artistas que trabajan con su propio cuerpo. Ya ahorita tú también, si quieres, nos platicarás un poco más de esta mujer en específico, que es muy famosa justamente por ese tipo de performance con su propio cuerpo. Creo que de pronto el artista trabajando con su propio cuerpo y tal vez a veces hasta haciéndose daño, a mí yo no estoy en desacuerdo con eso, es algo que yo he llegado a hacer en los performances que hago de una manera mucho más ligera, pero también a mí la violencia es algo que pues es importante para mí, ¿no? O sea, mientras, conmigo misma, ¿no? O sea, no podría llegar a hacerlo jamás con alguien más y siempre de una manera hasta cierto punto controlada, pero te iba a decir que en los 90 había un colectivo aquí en México que se llamaba CEMEFO y era un grupo de performance centrado en la necrofilia. Y de ahí salió una artista que se llama Teresa Margoles, que nació en 1963,
es de Culiacán y tiene un libro que se llama ¿De qué otra cosa podríamos hablar? O sea, porque ella su tema es la muerte y también habla mucho como de estas mujeres que han sido asesinadas y ha trabajado muchísimo en las morgues y tiene exposiciones en todos lados. Entonces, pues esa me parece otra aproximación un poquito más, no sé, interesante. Sí, Alenka, justamente también que quería empezar a tomar estos terrenos de artistas, mujeres que han estado en esta frontera y creo que lo que tú mencionas es muy polémico, pero finalmente cuando es una cuestión consensuada contigo misma y estás explorando eso, pues justamente, ¿no? Tenemos también a Diana Torres, quien es una activista que hemos hablado aquí, pornoterrorista, y justamente no es esa confrontación, hacer ese impacto hacia los demás a través del cuerpo mismo. Y entonces si es uno quien está decidiendo eso, pues digo, en México y casi en todo el mundo la muerte asistida aún no es legal, la eutanasia y demás temas del bien morir no es del todo legal. Pero sin llegar a esa cuestión, pero rayando casi en ello tal vez muchas veces, este, pues es donde se piensa mucho ello, pero creo que sí, cuando uno está desde su persona, eh, es una cuestión que está explorando, ¿no? Y que de alguna forma hay que o sea, ver, ¿no? O sea, conocer, saber que está ahí y que esa persona lo está haciendo, pues me imagino que implica varias cuestiones también, incluso saber si esa persona está bien de salud mental, ¿no? Este, pero creo que es válido en el sentido de que es con su decisión, ¿no? Con su propio cuerpo, con su ser. Muy diferente cuando se obliga o se usan otros cuerpos, otros seres, humanos, no humanos, o sea, animales humanos y no humanos, ¿no? Como en este caso de los perritos. Hubo otra exposición, por ejemplo, donde un, un artista puso muchas licuadoras y en esas licuadoras habían peces, había rocas, o sea, como había varias cosas, ¿no? Y tú como, ahí se me fue ahorita, espectador, asistente a la exhibición, le dabas, ¿no? Así, licuar y pues bueno, y veías qué pasaba, ¿no? Entonces, pues sí, mucha gente licúa los peces. Entonces ahí es como dice, y mucha gente que no está en esta cuestión empática dirá, bueno, pues son peces, ¿no? Pero también es, o sea, es ejercer una muerte, ¿no? Y muy directa ahí, ¿no? En ese sentido, pues tenemos justamente esta exhibición muy famosa, muy popular de Marina Abramovic, que bueno, ahora creo que se ha movido a terrenos más pop y empresariales, ¿no? Pero digamos que su inicio de carrera muy fuerte, donde venía con toda una carga eh, política intensa y demás, sí, política también hasta los cuerpos, ¿no? Fue con esa exposición donde ella puso su cuerpo desnudo sí, libre, ¿no? La voluntad, sí, a la voluntad de los espectadores y había de todo, ¿no? Plumas, cosas bonitas, suaves, agradables, como navajas, pistola y demás. En algún momento Ah, y también ella, bueno, no, esa fue otra exposición. En algún momento llegó un participante, tomó la pistola y se la puso, ¿no? Pero ella terminó cortada, o sea, ella terminó con navajazos, que terminó orinada, me parece también, o sea, terminó vejada de alguna forma, ¿no? Eh, Sí, porque las personas empezaron la exposición, o sea, estos artefactos se han puesto sobre la mesa y ella estaba desnuda con su cuerpo ahí. Y estuvo ahí muchas horas, porque sus performances eran de muchas horas y la gente empezó pues poniéndole la plumita, la florecita, cosas muy tímidas, pero conforme pasó el tiempo la gente se envalentonaba más y empezaron a hacer cosas más violentas, ¿no? Como lo que tú mencionas de que alguien con las tijeras le cortó la piel y que le empezaron a hacer un buen de cosas. Ujú. Y bueno, eso también nos recuerda un experimento psicológico de la conducta que hubo en el siglo pasado, me parece también. O sea, cuando digo siglo pasado, ahorita particularmente me refiero como 1900 por ahí, ¿no? Casi ya cerca del 2000, pero no tan así. En el cual se estudió una maestra, pedagoga e investigadora, tuvo dos grupos de estudio con pequeñitos, ¿no? De kinder, me parece, en el cual tenían a un muñeco a que le pegas y rebota
se me fue cómo se llama ese juguetito, pero que tú le das un golpe y rebota, ¿no? Hacia ti, se regresa. Y entonces era como de, bueno, tenemos a este amiguito, y la maestra ponía el ejemplo. Yo le voy a, y le hacía cariñitos, le hacía cosas, digamos, agradables, sociales, bien, ¿no? O sea, se acercaba a él, le ponía una florecita, le daba masajito, lo acariciaba, le daba un besito, le daba de comer, y entonces los niños decían, ahora ustedes acérquense a él e interactúen con él. Y entonces se acercaban los niños e imitaban ese comportamiento de la maestra adulta, ¿no? Y todo fue bien, o sea, todo fue bien en ese camino de ser positivos, amables, sociales con este juguete. Con el otro grupo, la maestra les dijo lo mismo y al acercarse lo golpeó, lo torturó de alguna forma. Y entonces le dice, ahora pasen ustedes, niños. Y los niños, sin dudarlo, también imitaron el comportamiento hasta llegar a peores extremos que la maestra, ¿no? Entonces también tenemos eso de que sí, uno copia las conductas de lo que se ve, ¿no? Por eso es importante recordar otra vez que la violencia pues no hay que normalizarla, ¿no? Pero siempre de alguna forma, cuando se lleva en terrenos de lo estético, bajo una perspectiva, es que no quiero decir moral porque no tiene nada que ver la moral con el arte, ¿no? Pero al menos desde el consenso de las partes, pues saber aproximarlo, sublimarlo y tener una reflexión, ¿no, Ale? Como, es que eso me hace pensar, por ejemplo, en el caso de esta persona que estaba de acuerdo. Hay dos casos que se me ocurren de canibalismo importantes. Alguien que estuvo de acuerdo en que se lo comieran y lo firmó, y alguien estaba buscando a alguien a quien comerse, alguien le dijo yo, y literal se lo comió. Y también a este hombre japonés de una familia privilegiada que está viviendo creo que en Estados Unidos, y mató a una chava y se la comió, ¿no? Y luego cuando estuvo en la cárcel un tiempo antes de que lo extraditaran a Japón y creo que quedara libre, recibía muchísimas cartas de fanáticos. Entonces, de alguna manera, o sea, obviamente en su caso no es consensuado ni nada, en el otro caso sí es consensuado, pero también el punto de encuentro aquí es ver que hay ciertas personas en el mundo que tienen estos pensamientos, o sea, que para ellos el canibalismo, así como aquí en América hubo, pues en Mesoamérica también había estas prácticas de canibalismo que eran vistas desde otra manera. O sea, también es una realidad, no estoy aquí para juzgar bien o mal, que es una cuestión que hemos tenido desde hace mucho tiempo, y también a veces el arte, o sea, poder mostrar las cosas visibiliza, ¿no? O sea, no vistas desde un morbo, de una violencia, o sea, no es como que, no es como en los medios cuando estás siendo bombardeado con información, generalmente es algo que vas a ir a buscar, vas a ir a una exposición, ¿no? O son casos más específicos, por ejemplo, y creo que ahí la visión es distinta, como hablábamos en el episodio de Miriam Khan y Toyen, estas dos pintoras. Miriam Khan decía que sí era muy importante que el arte reflejara lo que estaba sucediendo en los momentos de forma política, que el arte sí tenía esta necesidad de mostrar lo que estaba sucediendo, y en ese aspecto tenemos también, o sea, hay gente que tiene estas pulsiones y que fugadas de una manera correcta. Tenemos a Edward Gorey, por ejemplo. Edward Gorey es este escritor que hacía estas ilustraciones muy hermosas que caen, sí, entre lo macabro, pero con sentido del humor, pero que son muy oscuras y que creo que también las encontraron como en su casa, un montón de obras muy cabronas. Peter Whitkins, por ejemplo, que es este hombre que hacía todos estos trabajos con personas, estas fotografías con cadáveres, que pedía y que sacaba, y entonces tiene una imagen muy famosa de un hombre dándose un beso que es una cabeza a la mitad, o con caballos y naturaleza muerta. Y de una manera más light tenemos a Ana Mendieta. Ana Mendieta, que hacía también esta mujer artista cubana, que hacía muchos performances, que sí terminó siendo víctima de un feminicidio por parte de su pareja, donde pues yo recuerdo mucho unas fotografías muy famosas donde está ella con un hoyo alrededor de la tierra que es su propio cuerpo, o a una calavera poniéndole flores, ella desnuda, que a mí me banearon en Instagram por esa imagen, no sé, fue algo muy extraño que uno no entiende, pero pues hay unos ejemplos también de esta estética, pues también macabra, pero o fúnebre, de una forma manifestada de una forma muy chida, ¿no, Pri? Sí, no sé si esta mujer que refieres, es que ahorita tengo en la mente, pero no me acuerdo su nombre, es una mujer que documentó con fotografías su cuerpo, cómo iba cambiando por la violencia
sí, por la violencia que sufría de perpetrada por su pareja. Entonces fotografía su cuerpo con moretones y demás. Su propia violación también, cuando terminaron de violarla, se fotografió. Entonces, bueno, son estas expresiones que nos dejan ver otro lado de la vida, que de alguna forma, evidentemente, la violencia está penada, ¿no? Por la sociedad, y más cuando termina en actos criminales, pero, pero en este caso fueron estas personas que por su propia voluntad o sea, no están felices por lo que está sucediendo, pero documentan de alguna forma. Recordando, por ejemplo, que me mencionabas de Teresa Margolles, fui a ver una de sus exhibiciones ya hace bastantes años en el Museo Exteresa Arte Actual, y, y sí, ella transita entre estos terrenos de la sexualidad, la fertilidad, la danza incluso, ¿no? Bueno, desde lo performático. Y es interesante cómo justamente a través de este grupo que hizo, en alusión justamente pues a la morgue que tenemos aquí en México, ¿cómo es que se llama? Semefo, ¿no? El movimiento, ¿no? Pues haciendo alusión justamente a la Semefo, generó estos discursos, ¿no? Esta exhibición de esto es el resultado, así se ve de frío cuando se acabó una balacera, por ejemplo, ¿no? El muro, por ejemplo, también donde hubo ajusticiamientos, ¿no? En fin, que de alguna forma ya en el aspecto del arte y lo artístico siempre ha habido ahí polémica, pero de alguna forma nos hacía pensar, ¿no? También, por ejemplo, Teresa Margolles. Bueno, regresando es que sí, con esta mujer que ahorita me referías. Ana Mendieta. No, sí, sí, era Teresa Margolles. Ella me parece que es la que nos ponía también en exhibición una lengua, ¿no? Con un piercing que se empezaba a podrir. Y entonces tú también, y dices, bueno, ¿qué onda, no? Fue de ella, me parece que en el MUAC, sí fue de ella. En el MAC, cuando apenas estaba estrenando sus primeras exposiciones, tuvieron otra de ella, y había un pasito donde soltaban burbujas, ¿no? Burbujas como las que conocemos. No sé si en otro país tengan otro nombre, o en inglés, ¿cómo se llaman a esas burbujitas que soplamos? ¿Cuáles burbujas que soplamos? Cuando juegas con burbujas de jabón, con las pompas de jabón. Bubbles. ¿Sí? Así. Bueno, tú no sé si en otros idiomas tengan otro nombre, pero cuando uno juega con las burbujitas de jabón, así tú entrabas a ese pasillo y habían muchas, ¿no? Era como de, ay, qué bonitas las burbujas, y te paseabas, y ¿qué hace uno con las burbujas? Se las come muchas veces y dice, no, te comes el jabón, no sé qué, ¿no? Entonces y de repente voy saliendo de ese pasillo y así en la tarjetita en chiquito hasta arriba, yo soy bajita, entonces no alcanzaba a ver, pero vi que había un letrero muy arriba de mí, en chiquitito, que decía burbujas de jabón, hechas con el agua residual de los cuerpos, con que se lavó los cuerpos, ¿no? En la CMFO. Y así de, ¿what? Y una notita más abajo en chiquitito que decía, todo fue controlado para que la cantidad que se exhibe aquí no repercute en la salud de las personas, ¿no? Entonces creo que fue la primera vez que el morbo me atacó directamente. O sea, que yo como te decía, ¿no? Por ir ahí a loco sin nada a esa cueva, que era muy, muy brillante en esa ocasión del MOAC, pues me quedé impactada, ¿no? De alguna forma, como de yo estaba aquí jugando feliz entre burbujas y ante la ignorancia tal cual, y al ver que era de Teresa, y ahí me asusté, y de repente ver que era el agua residual del baño con el que tratan a los cuerpos, dije, ¡guau! ¿No? O sea, sentí esa inocencia ante la cueva negra que decíamos, ¿no? No así, por ejemplo, cuando de alguna forma estoy más preparada, ¿no? Entonces creo que ahí fue cuando tuve ese momento de, ¿no? De no tener nada de herramientas y más bien ser sorprendida. Sí, Free, y justo como esta idea de ver los cuerpos en descomposición, eh, y ver, ¿se dice descomposición o decomposición? Descomposición. Sí, ok. Ver los cuerpos en descomposición es algo que a mí personalmente me parece muy llamativo. En la Edad Media también, después con esto de la idea de la danza macabra,
y demás, empezó a hacer algo como más común justamente a la hora de ver un cuerpo en descomposición y decir, como les mencionaba hace rato, es lo mismo el cuerpo de una persona esclava al cuerpo de el señor feudal a la hora de descomponerse, van a ser exactamente igual y en ese proceso como la piel y vas a terminar siendo una calavera, no eres más que una calavera. Yo de pronto justo, a mí me gusta muchísimo observar cuerpos cuando se están pudriendo. O sea, me gusta mucho ese proceso de pronto ver en las calles un pajarito, o sea, cualquier cosa, pero no desde, o sea, de pronto mi hija siempre es como de, no es posible, es que qué insensibilidad de tu parte. Y es como de todo lo contrario, ¿sabes? O sea, a mí a mí me parece una estética hasta cierto punto, o sea, bella, nada más por este entendimiento de cómo vamos otra vez siendo parte de la tierra, cómo vamos perdiendo nuestras capas y yo no creo que el ser de ese pajarito, de ese perrito, de esa persona siga estando ahí, eso es lo que queda y al final sí somos nada más esa calavera, ese hueso, yo tengo un anillo de calavera que representa eso para mí, pero lo que lo animaba, el ánima, ya no está ahí. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido un proceso muy interesante, además de que me parece una doble moral muy, muy cabrona estar como en esta idea de que es súper grotesco cuando uno de los elementos que más nos ha marcado y que yo creo que en gran parte por esto tenemos estas ideas de repulsión y atracción hacia la muerte, y que lo platicábamos hace rato con las imágenes de Caravaggio y estos pintores de Renacimiento, es el cristianismo. O sea, nada más gore que ir a una iglesia. O sea, la verdad es que ir y ver a estos cristos todos llenos de sangre y tirados y las caras de sufrimiento todo el tiempo, yo siempre he pensado que no hay nada más estética de lo macabro y de lo gore que entrar a una iglesia, ¿no? E incluso en estas épocas, digo que a la fecha hay muchos que lo hacen, pero más en estas cuestiones del medioevo, el autocastigo, ¿no? La flagelación, o sea, definitivamente, ¿no? Todas estas cuestiones que se inventaron para torturar a la gente o para castigar a personas que en teoría cometían actos de paganos o de magia y demás, eh, de brujería, pues sí, es como de dónde te sacas eso, ¿no? Pues justamente de buscar de qué forma maltratar más un ente, ¿no? Y sí, todo lo que vemos, esos libros, esos textos, esos grabados, ¿no? Esculturas, pues reflejan todo eso. Por ahí mencionaba, creo que Serrat en una canción de a mí no me gusta ver el Cristo en la cruz, ¿no? O sea, más bien me gusta ver a uno, pensar a uno que está bien vivo, con gente y demás, ¿no? Y sí, bueno, ahorita por citar esto que tú mencionabas, pero también, por ejemplo, yo también me muevo en esa dicotomía de la muerte y el respeto, ¿no? Yo cuando veo por ahí, no personas, ahí siento algo muy, muy extraño también, pero cuando voy por el camino y demás y veo animales sobre todo, particularmente, necesito como ver y enterrarlos, ¿no? Para que al menos de forma orgánica se puedan descomponer y que no estén ahí como... Me da mucha pena que se esté exhibiendo y que con el viento y demás se vuele, se pise y termine como basura, ¿no? Entonces algo orgánico a mí me gusta enterrarlo para que forme parte de este ciclo de la vida. Y ante ello, justamente es que yo he decidido cuando fallezcan no me entierren, que me cremen, ¿no? Porque no puedo soportar la idea de que a mí me pase esa situación, ¿no? Este, pero cuando lo miro digamos, en exhibiciones estéticas, artísticas o en la vida misma como el camellón, ¿no? Que tú ves un pajarito, lo veo, ¿no? Y me gusta apreciarlo de una forma, muchas veces sí estética, otras veces el impacto de la vida, ¿no? De repente estaba y pasó algo y está aquí, ¿no? Y también de decir, bueno, ahora continúa ese ciclo. A mí sí me da pena pensar que de repente a dónde se va esa cosa que te hacía estar vivo, ¿no? Y de repente eres un cascaroncito. Eso a mí me impacta mucho, ¿no? Entonces creo que por eso también es que lo observo y sí, de alguna forma queda en mi bitácora de imágenes mentales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Campeche, en el mundo hay varios rituales y ceremonias, pero aquí en Campeche,
espero pronunciarlo bien, en Eselchacán. También tienen su tradición de que cada Día de Muertos desentierran a los seres queridos para limpiarlos, ¿no? Otra vez y les cosen unas mantas bordadas muy bonitas con mensajes y demás y los vuelven a enterrar. También, por ejemplo, en Oriente tenemos también al pueblo Toraja, que es una tribu en Indonesia, en la isla de Celebes, que también tienen un ritual que ha impactado, pues digamos, al mundo occidental, ¿no? Como siempre, con estos ojos blancos, pero donde se ve que cada cierto tiempo ellos tanto los desentierran como y los visten y demás para que toda la familia se una y los puedan festejar, adornar nuevamente, perfumar. Entonces se hace todo un ritual porque toda la gente hace eso, ¿no? Es el momento en que desentierran a sus muertos y los tienen con ellos y ahí van con el cadáver, ¿no? También hay otra comunidad en la cual cuando tú falleces no te entierran, empieza un proceso como de momificación, de cuidado, donde dejan el cadáver del familiar en la casa, ¿no? Y aún así porque hacen un llamado, hacen un comunicado a toda la familia, si está en la Patagonia, les llega el comunicado de ya falleció tal familiar, tienen que venir, ¿no? Entonces, el tiempo en que tarden todos los miembros vivos de la familia en llegar a ese lugar es el tiempo en el que se mantiene el cadáver y le dan de comer, ¿no? Como un miembro más de la familia vivo, le dan de comer, le dan su desayuno, su comida, su cena, le bañan, la atienden, lo visten, le platican, están ahí, ¿no? Y hasta que llega la familia le hacen una gran celebración, hacen sacrificios para hacer toda la comida del pueblo y demás, de la comunidad, y entonces los entierran, ¿no? Entonces es una forma diferente de acercarse a estos temas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en México, como en toda América, sería, Europa incluso sería extraño, ¿no? Pero incluso vemos ahorita en Campeche, aquí se hace algo muy similar en cuanto a desenterrar a los muertos. Y bueno, también no nos vayamos muy lejos los mexicanos, o sea, tenemos nuestro Día de Muertos donde vamos, si bien tal vez no los desenterramos de forma nacional completa, pero vamos a las tumbas, platicamos, les ponemos altares, ¿no? Y justo, de alguna manera, podríamos pensar que lo realmente extraño es esta idea de funeral que tenemos ahora, herencia del catolicismo. O sea, lo verdaderamente extraño es que cubramos el olor, el color, la forma, que maquillemos la muerte con perfumes, ocultando con una capa de mentira, tal cual esos son los rituales funerarios que tenemos ahora, que son lo contrario a que tú estás mencionando, porque queremos de alguna manera esconder la vulnerabilidad del cuerpo, sus secreciones, su finitud. La desnudez nos parece obscena y eso es una de las tradiciones que también, una herencia del catolicismo, como por ejemplo, o sea, nosotros tenemos, ahorita me gustaría hablar un poco de la visión prehispánica, porque ambas visiones, la prehispánica y la católica, las tenemos muy presentes en nuestro inconsciente. Pero dentro del catolicismo, ¿qué cosa más fuerte? O sea, ellos veían de alguna manera en los mesoamericanos en algo súper bárbaro, súper grotesco, y en nombre de eso llegaron a adoctrinarnos, ¿no? Y a cubrirnos, a querer transformarnos en nombre de la barbarie. Pero pues también qué más bárbaro que de alguna manera, de forma metafórica, el canibalismo del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Llegar al cielo, o sea, de que esta vida terrenal no importaba y lo que importaba era lo de afuera. La parte también tan fuerte de exhibir partes del cuerpo de algún santo, que también es muy tradicional en las iglesias, así de, aquí tenemos el bracito, la mano, el pelo, eso es algo súper gore, ¿no? Y hablando un poco de lo que fue la llegada de los españoles, o sea, el miedo a morir que nosotros tenemos viene de Europa, viajó en barco, y también esta idea de que era algo vil, ¿no? Porque yo sí me imagino que llegaron los españoles y vieron la sangre en las escaleras del Templo Mayor, vieron los cráneos que conformaban el Zompantli, que es el altar, y los dioses que a ellos les parecían monstruosos en sus representaciones del panteón mesoamericano, y les pareció algo muy, muy bárbaro, pero realmente aquí se fundaron un sistema de creencias alrededor de la dualidad entre la vida y la muerte. Había esta visión de que eran estas dos fuerzas que se necesitaban la una a la otra, no este miedo
que viajó en barco, y según su mitología, venimos de los huesos de los muertos. Entonces, la decapitación, la extracción de corazones, el canibalismo, no eran algo malo, fallecer no podía ser malo, solo era el paso a otro mundo, era un honor el autosacrificio, morir en guerra o dando a luz también era un honor. El paso del Mictlán al inframundo era el paso al vientre materno, y de alguna manera lo ligo con lo que decías de la gruta, del Ogor, de este origen que decías que era como un poco como el vientre materno, como llegar a lo bajo, y ligándolo al poema de Novalis que leí hace poco, quiero bajar, quiero ser gotas de rocío y fundirme con la ceniza y bajar a eso, o sea, quiero entrar a ese otro mundo. Y por ejemplo, los mayas y los olmecas veían las deformaciones teratológicas, que son como las deformaciones del cuerpo, como algo bien visto y como representación de que tenía un carácter divino. Y algo que es muy interesante es que el sacrificio, la visión de sangre y de vísceras, no era algo espantoso. Lo que era realmente espantoso era el miedo a la oscuridad, al que no salía el sol si ellos no llevaban a cabo estos sacrificios. Y ahí es donde está la visión opuesta del catolicismo, que de la visión prehispánica, porque aquí hacían los sacrificios de sangre en honor a sus dioses que se habían sacrificado por ellos para regresarles algo a cambio, porque ellos se sentían parte importante de la cosmogonía, y si no hacían esos sacrificios, igual y no salía el sol. En cambio, los católicos o el cristianismo se come la sangre de su deidad, ¿sabes? Sí, Alenka, y ahorita recordé, por ejemplo, que aquí en Chapultepec Mágico, en la Ciudad de México, está digo, actualmente tú puedes ir y es una zona para que tú aprecies cuestiones aurales, sonoras, es un jardín sonoro, pero ahí está, y de hecho está cerrada ya esa entrada, pero ahí se abre una gruta, y que desde tiempos prehispánicos se considera que ahí es la entrada al Mictlán. Ahí es donde también llegó, me parece que Cortés y... No fue Cortés. No me acuerdo quién entró ahí y de alguna forma entró y como que se perdió, ¿no? Pero también llegó otro español y dijo como de, oye, como que no voy a entrar en esa gruta, ¿no? Pero de ahí hasta la fecha se tiene como en la charla, en el mito y demás, que esa es la entrada al Mictlán, ¿no? Y justamente es una gruta. Entonces, sí, siempre las cuevas son buenas alusiones a estas alegorías. Y quisiera ir cerrando, digo, es que este tema nos da para bastante, pero creo que tenemos aquí dos frases que las dejo a su consideración para que reflexionemos también en torno a ellos y ya nos escriban en redes qué piensan, ¿no? Una es Bertolt Brecht, que dice, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. ¿Ustedes qué piensan? Y también tenemos esta de Giorgio Vasari, que fue un arquitecto, pero lo podemos resumir como un artista italiano de 1511 y falleció en 1574, que dice, lo grotesco es como la vida, un culto a lo absurdo, donde el que cree que tiene sentido, pierde. Entonces creo que resume ahí todo lo que hemos estado charlando en esta ocasión. Y hay que, yo creo que tener un criterio, ¿no? Para poder abordar lo grotesco. Sí, Frida, la verdad es que, como tú dices, nos daría para muchísimo. Me encantan las dos frases con las que concluiste. Este fue un tema muy interesante. Creo que es una excelente manera de concluir los dos episodios pasados, que creo que se complementan con este. Son como una tríada que se complementa. Entonces, ha sido un placer, Frida. Disfruté muchísimo este episodio. Yo también, Alenka, muchísimas gracias. Seguimos aquí en Glitter Amargo, síganos en todas las redes sociodigitales, ayúdenos a compartir, por favor, son 2 años que hemos estado trabajando aquí, pues ya es momento de que les pidamos un poquito de ustedes también, una más Sí. interacción, así que muchas gracias y Ale, qué gusto siempre charlar contigo. Igualmente, Free. Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Les mandamos saludos a todas y a todos. Y luego a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el episodio que viene. Hasta la próxima. Glitter Amargo.